Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Estamos entonces con el otro invitado, el señor Alejandro Venegas, y realmente para tratar un tema muy actual, de mucha actualidad, que tiene que ver con las profecías. La verdad que hace un mes que estoy en este tema y la verdad que es muy apasionante, y en estos tiempos me pareció interesante de alguna manera exponer todo esto que está en estos libros y en lo que está pasando en este momento con esta pandemia, y digamos cuáles son los acontecimientos que vienen de aquí en más, y de alguna manera es hablar de estos temas. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, Jorge, un placer poder saludarte a vos, a Noelia también y a todos los oyentes. Gracias, igualmente, Alejandro. Sí, la verdad que cuando hablamos de este tema en la semana, te dije, ¿te animás a hablar de esto de las profecías? Y me dijiste sí, esa es un poco también mi especialidad, y sé que también te gusta y te apasiona esto es así. Correcto. Bueno, si me permitís, Jorge, un momento, a mí me gustaría sentar las bases de lo que se denomina interpretación profética, para que se pueda saber de dónde uno saca, de dónde uno extrae, de dónde tiene las herramientas y los recursos para poder mirar con precisión hacia el futuro, porque la profecía apunta hacia el futuro para saber con certeza lo que va a acontecer. Entonces, ¿de dónde se saca la información? Todos los criterios de interpretación profética serios, de estudios teológicos, están basados en las Sagradas Escrituras, es decir, no sale de otro lugar, diríamos, de cualquier parte de una persona que cree tener un sueño, una visión, o lo que fuese. Entonces, nosotros sacamos, o se saca, la teología saca la interpretación profética de los acontecimientos que van a suceder justamente en el futuro de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Entonces, yo puedo hacer la siguiente pregunta difícil, que es la siguiente: ¿qué seguridad tengo yo de que la Biblia que tenemos hoy es la misma Biblia que escribieron los profetas en la antigüedad? Es decir, ¿no habrán cambiado los hombres? ¿No habrán puesto alguna palabra, alguna interpretación personal, cambiado el texto? Es válida la pregunta, pero quiero decirte lo siguiente. Recientemente, en mi último viaje a Estados Unidos, yo estuve en el Museo de la Biblia en Washington, que es un museo extraordinario, 7 pisos, comienza con la historia de Génesis en el último piso y va bajando hasta la actualidad. Y allí, por supuesto, hay toda clase de recursos, ¿verdad? Estados Unidos es una potencia que tiene mucho dinero, entonces puede traer de distintas partes del mundo, diríamos, lo que a mí me interesa mencionar en esta oportunidad, que son fragmentos de las Sagradas Escrituras que se encontraron, y acá hago un paréntesis para explicar esto lo siguiente. En la década del 50, un pastor beduino cuidaba unas ovejas a la orilla del Mar Muerto, en lo que se denomina Wadi Qumran, a orillas del Mar Muerto, y descubrió, porque se le fue una carrita hacia los escarpados ricos de esa zona, y entonces él tiró una piedra, escuchó un sonidito, fue hasta el lugar y hizo un descubrimiento arqueológico, un hallazgo increíble para lo que es la arqueología bíblica. Se encontraron vasijas con tablillas cuneiformes, papiros, pergaminos, rollos, con los libros sagrados que datan incluso hasta el siglo II antes de Cristo, con libros, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, etcétera. Entonces, manuscritos originales. Se cotejaron esos manuscritos originales, algunos de los cuales yo los vi, con los textos que tenemos en la actualidad.
y es exactamente las traducciones que nosotros tenemos en español, por ejemplo, porque tenemos la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén y otras muy serias de las sociedades bíblicas, que se ajustan exactamente al detalle, con punto, coma y los detalles más minúsculos a los manuscritos originales. Entonces, dicho esto, hago la salvedad de que las Sagradas Escrituras que tenemos hoy son realmente la que recibieron por revelación los profetas. Bueno, dicho esto, ahora sí. quiero mencionar que hay lo que se denomina criterios de interpretación bíblica o teológica, que son principios a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de profecía, por supuesto que el libro más cargado proféticamente en la Biblia es el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia escrito por Juan en la isla de Patmos, cerca del año 96 de nuestra era. Esta mañana di una clase sobre eso muy profunda y me llevó cerca de una hora explicar el contexto. Yo voy a mencionar algunas cosas genéricas ahora para que podamos avanzar. Exacto, y que sea simple de entender también, por todos, digamos. Exactamente, que sea accesible. Exacto, entonces, accesible. Pero también hay apocalipsis en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Daniel, un profeta que escribe 600 años antes de Cristo. Pero también hay profecía en el Nuevo Testamento, y mayormente el mayor de todos los profetas que existió en la historia es Jesucristo. Exacto. Y él dijo que iban a ocurrir ciertas cosas que evidentemente han ocurrido a lo largo de la historia. Entonces encontramos profecías, por ejemplo, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el libro de Tesalonicenses, una carta escrita por Pablo a los tesalonicenses. Entonces nosotros encontramos profecía en el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis en adelante, el libro de Daniel, que es totalmente profético, el libro de Apocalipsis, que es totalmente profético y tiene mucha simbología, y en los evangelios. Entonces, bueno, adentrándonos con esta idea general de que la Biblia es la fuente por la cual nosotros nos guiamos para la interpretación profética, que el mayor profeta que existió en la historia es Jesucristo, que hay profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento, yo voy a leer algunos textos que son profecía y que están en proceso de cumplimiento, entendiendo que la profecía se cumple a lo largo de la historia hasta el tiempo del fin. Y al final voy a hablar de la mayor de todas las profecías existentes en la Biblia. O sea que en este momento vos decís que estamos en tiempos de cambios, digamos, y que tiene que ver con esto. Correcto. Bueno, ¿sabes que en una oportunidad se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron cómo sería el fin del mundo? Que ellos ya querían saber, y nosotros también queremos saber cómo será, que va a haber un fin del mundo, etcétera. Sí va a haber. La Biblia dice que lo habrá, y en palabras de Jesucristo desarrolla lo que se denomina el sermón profético de Mateo capítulo 24. Entonces Jesús empieza a contar varios acontecimientos que se sucederían a lo largo de la historia, pero hay uno en particular que nos interesa en función de tu programa. Exacto, Jorge, por eso, ¿qué claro, es el porque siguiente? si no el oyente se puede estar preguntando qué tiene que ver esto de las profecías y todo con respecto a lo que nosotros hacemos, que es lo saludable, o sea, qué tiene que ver la alimentación con respecto a esto. A eso quería llegar. El poder que Dios nos dio a cada uno de los seres humanos es ilimitado, y además absolutamente nadie nos puede hacer daño si nosotros somos conscientes de esa capacidad que tenemos nosotros de con nosotros mismos alimentarnos bien, tener buenos hábitos, de ser buenas personas. Eso es realmente lo que estaríamos de alguna manera con mayor posibilidades, ¿no es cierto? Y Alejandro, ¿esto se ve en las profecías de esto, de lo que hablamos, de lo que va a suceder, de los cambios que nosotros mismos realizamos? Totalmente, y con detalles minúsculos. Cuando uno hace lo que
lo que se denomina en teología exégesis, que es la extracción del texto y entender en su profundidad. Yo, por ejemplo, cuando estudié teología, estudiamos idiomas originales como el hebreo, el griego, etcétera, y uno cuando estudia la profecía de lo que va a ocurrir a lo largo de la historia hasta el fin del mundo concretamente, es realmente increíble, apasionante, y nos da tranquilidad y fortaleza decir, bueno, este es el camino para estar tranquilos y por la mejor senda, diríamos, ¿no? Totalmente, de eso se trata. Eso es lo que queremos, lo que realmente quiero transmitir, ¿no? ¿Y en qué coinciden todas estas formas o religiones, mejor dicho? O sea, formas de estudiar la religión. ¿En qué coinciden cada una de ellas? ¿O cuál es el vértice de las tres, o sea, que las une? Por supuesto que más allá de los detalles que algunos intérpretes hacen, las Sagradas Escrituras nos presentan a un Dios vivo, interventor, preocupado por el ser humano y queriéndole dar salvación y orientación. Ahora, quizás detalles por aquí o detalles por allá de algunos intérpretes, repito, son a veces quizás personales, y muchas veces de personas que no tienen conocimiento teológico, hacen una interpretación personal. Entonces, la teología se ajusta a la interpretación correcta del texto en su contexto, en los idiomas originales y con los, diríamos, recursos extrabíblicos como lo son la arqueología, la antropología y tantos otros recursos, la filología para estudiar los idiomas, etcétera, para entender correctamente. Entonces, muchas veces hay más interpretaciones humanas que de interpretación correcta teológica de personas que están versadas en entender correctamente, ¿verdad? Así que hacia eso vamos ahora para entender algunas orientaciones que nos dan las Sagradas Escrituras en relación al tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Exacto, al tiempo en el que vivimos, por eso. Esa es la importancia de esto, de comunicar eso y de alguna manera todos estos contenidos y de alguna manera herramienta también para dar a las personas, o sea, que creo que tiene que ver, no es que creo, es que tiene que ver justamente con la espiritualidad, más allá de la alimentación y todo eso. Sí, esto fortalece mucho, es decir, uno tiene incertidumbre de qué va a acontecer con el futuro, y hay veces que yo mismo tengo la certeza y la seguridad por conocer esto, que lo comparto con ustedes, es decir, hay veces que las personas se atemorizan y hubo psicosis colectiva a lo largo de la historia, donde muchas personas llegaron a matarse y a suicidarse, por ejemplo, en el año 2000, en el año 1000, etcétera, y que iba a venir el fin del mundo, exacto, un meteorito iba a impactar contra la Tierra, no sé qué, etcétera, diferentes interpretaciones más bien humanistas, que están fuera del contexto teológico bíblico y que no responden a lo que la profecía anticipa. Entonces, lo que la profecía bíblica nos anticipa es otro final para la historia de este mundo. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de lo que Dios revela está ahí. Mira, yo tengo un paréntesis muy chiquitito, no, y Jorge, que es el siguiente. Yo recién mencioné que en el libro de Daniel, que es una profecía del Antiguo Testamento, de alguna manera va a presentar, ojalá tuviésemos más tiempo, que es lo siguiente. El profeta Daniel recibe en visión, Dios le muestra 4 grandes imperios que se iban a suceder a lo largo de la historia. Entonces le explica cuáles son esos reinos. Le dicen que iba a ser Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces uno, cuando Daniel lo escribe, era todo un mundo por delante que quedaba lejos. Sí. Yo lo estoy resumiendo de manera simple. Y hay acontecimientos con fechas, con nombres, con esquemas de tiempo en el libro de Daniel, y cuando Daniel lo escribe era profecía todavía, y entonces se sucedieron. Hoy los libros de historia nos dicen que los 4 grandes imperios mundiales que sucedieron a lo largo de la historia, bueno, desde Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después de ese iba a venir uno mundial que iba a ser el que iba a perdurar para siempre, que lo vamos a hablar en algún momento. Entonces, la Biblia, todas las profecías que se predijeron se cumplieron. Quiere decir que las que todavía no se cumplieron se van a cumplir, porque las que estaban predichas en la antigüedad se fueron cumpliendo a lo largo de la historia, y hoy tenemos la certeza de que lo que todavía no se cumplió se va a cumplir.
Yo quería mencionar, por ejemplo, una profecía de Jesucristo que se encuentra en lo que se denomina sermón profético de Mateo capítulo 24 y está en los armónicos, se llama en teología, porque lo mismo relata Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Me gustaría decir algunas cosas concretas en función de esto. Sí, dale. Así que, si me permiten, leo. Dale. Dice, por ejemplo, una parte del sermón profético de Jesucristo en palabras de Jesús de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, leo, por ejemplo, que dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Bueno, Jesús se sienta y les explica esto. Fíjate lo que dice el versículo 7, por ejemplo, Jorge, y no, dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo puedo hacer un análisis de lo que dice, claro, un estudio serio que se hizo acerca de esto. Pero la palabra que me interesa rescatar de lo que dijo Jesús en relación al tiempo del fin como profecía es la palabra pestes. Es decir, tiene que ver con enfermedades, con dolencias, con afecciones. ¿Y cómo, cómo desmembramos o cómo vamos entendiendo estas profecías? Es muy interesante cómo lo plantean, ¿no? Porque el contexto nos enmarca de que todavía iban a ocurrir algunas cosas a lo largo de la historia que Jesús la predice y el libro de Apocalipsis también, y que nosotros sabemos que probablemente siempre hubieran pestes, pueden decir los escépticos, de la peste negra, la Edad Media, etcétera. Sí, hubieron, pero los estudios indican que pestes como ahí era la palabra peste, una enfermedad viral, etcétera, como la que existe en la actualidad es sin precedentes. Es decir, nunca hubo en la historia de la humanidad una enfermedad como la que está afectando al planeta que lo paralizó por completo. Podemos hablar en algún momento con más detenimiento de lo que se denomina nuevo orden mundial. Exacto. A la luz de las escrituras y de la profecía bíblica, la profecía apocalíptica. Te hago un análisis que tenía pensado desde la perspectiva teológica y finalmente, si el tiempo nos da, terminamos, desembocamos en algo. Veo que faltan algunos pocos minutos, pero sí, creo que es lo siguiente. Algo que me inquieta con respecto a esto de las profecías es cómo que no tienen tiempo y espacio. ¿Cómo sabremos o cómo sabemos que justo es ahora el de nuestros tiempos? ¿Cuáles son los indicios que nos dicen o nos indican que pertenece a esto y no fue del pasado o todavía falta? Por las fechas justamente que estamos teniendo en este momento. Claro, pero tiene que haber como algo que diga, bueno, sí, pertenece a este siglo. Bueno, voy a explicar lo que se denomina criterio de interpretación teológica. Hay 4 corrientes de interpretación profética. Está la preterista, que dice que toda la profecía se cumplió en el pasado. Está la futurista, que dice que la profecía se va a cumplir en los 3 últimos años y medio de la historia de la humanidad. Está la historicista, que es la que utiliza la corriente más seria, a mi juicio, de interpretación bíblica, que sugiere que la profecía se cumple a lo largo de la historia. Y está la idealista, que es la que sugiere que la profecía se cumple en la vida de las personas, a criterio y juicio de cada uno. Pero desde la perspectiva del criterio de interpretación profética del historicismo, nosotros tenemos líneas de tiempo en el libro de Daniel. A mí no tengo espacio en este programa para mencionar, pero digo lo siguiente, no en función de tu pregunta. Por ejemplo, hay una profecía que está en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14 más precisamente, yo lo estoy citando todo de memoria, sí, que dice, bueno, hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario será purificado, etcétera. Y después un ángel le explica al profeta Daniel cuándo empezaría ese periodo de tiempo y cuándo culminaría ese periodo de tiempo. Entonces, según la interpretación profética, ese periodo de tiempo donde iniciaría el tiempo del fin del mundo de la historia de la humanidad, comenzaría en 1844.
Por eso el periodo más largo de tiempo en las Sagradas Escrituras está en Daniel 8:14. Es un periodo de 2300 años que se extiende desde un decreto que dio el rey Darío, y que yo no tengo tiempo ahora, repito, de dar las bases biológicas, históricas, para decir empezó en tal y termina en tal. Pero hay periodos de tiempo exactos en las Sagradas Escrituras. Entonces se sabe de cuándo inicia, por ejemplo, cuándo iba a ser la muerte de Jesucristo, cuándo iba a empezar un periodo de persecución a los cristianos, cuándo iba a tener su hegemonía el periodo de tiempo del Imperio Romano. Entonces sabemos que desde 1844 en adelante se van a cumplir las declaraciones de Jesucristo en el sermón profético de Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, por ejemplo. Así que según tu pregunta, Noé, nosotros estamos convencidos por lo que tenemos como historia y la base de aplicación de la profecía de que esto se refiere al tiempo en el que estamos viviendo en la actualidad. Quiero mencionar, porque era un poco la idea esto, más allá de todas estas profecías y todo lo que esto que recién dijiste con respecto a que estamos en tiempos muy cercanos de muchas modificaciones, pero también digo que realmente Dios nos dio a cada uno de los seres humanos un poder enorme que tiene que ver de nosotros con nosotros mismos. O sea, no al miedo, digamos, de ninguna manera, no al miedo. De todos modos, lo que en este momento justamente lo que hay es miedo, hay muchísimo miedo, y eso no está bien, pero bueno, justamente creo que la sanidad que viene después de esto con respecto a esto que se está produciendo, tiene que ver, digo, de nosotros con nosotros mismos, a no tener miedo, y tenemos la gran posibilidad de nutrirnos, de la nutrición, de que nuestro sistema inmune esté bien fortalecido, y es la única manera que ningún virus, ninguna bacteria, ningún germen nos haga daño. Eso es transmitir para que la mayoría se quede totalmente tranquila, porque depende de nosotros mismos. Ese es un poder que Dios nos dio y que absolutamente nadie de afuera nos puede dañar, ¿sí? Entonces, yo quería hacer mención, Jorge, a lo siguiente. Hay en el libro de Daniel, hay una experiencia que tiene el profeta donde se le obliga a comer la comida del rey, que consistía en carnes, en tomar vino, etcétera, y Daniel se rehúsa como profeta de Dios y sugiere que coman de la siguiente manera. Yo voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12, que dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des a comer legumbres y agua a beber, dice él. La palabra hebrea y legumbres es seroín, que consiste en todo lo que tiene que ver con las cosas naturales, semillas, etcétera. Sí, después sigue contando el relato bíblico que no se encontraron otros como Daniel y sus compañeros bajo este estricto régimen de alimentación sana y saludable. Eran más sabios y más saludables también. Exacto. Entonces, la Sagrada Escritura propicia esto. Fíjate que voy a mencionar otros textos rápido nada más, como por ejemplo el libro de Levítico, capítulo 11, donde Dios dice lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Sí. Entonces, dentro de lo que no se puede comer, es curioso, voy a mencionar como un detalle de color nada más. Sí, él sugiere que no se puede comer, por ejemplo, el murciélago. Dice, no coman, menciona todo lo que no se puede comer. Claro. Y en uno de ellos, el murciélago. ¿En serio? Claro. Sí, hay Levítico capítulo 11, anótenlo. A ver, bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Sí. Porque nosotros tenemos una gran peste en la actualidad a causa de este animal que el hombre comió y que como consecuencia trajo esto. Entonces, hacemos una conexión. Dios sugiere lo que se puede comer y lo que no se puede comer en Levítico capítulo 11. El profeta Daniel nos dice que lo sugerente es comer legumbres y tomar agua. Jesús nos anticipó de que en el tiempo del fin vendrían enfermedades y peste, y yo puedo profundizar esto con lo que dice Lucas en el capítulo 21, donde dice: desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de los tiempos que sobrevendrán en la tierra.
desfalleciendo. La palabra griega apsukoma y significa literalmente muriendo las personas por todo esto. Entonces, lo que anticipa la palabra bíblica profética es el escenario que nosotros tenemos en la actualidad. Quedan cosas por cumplir, pero yo quiero, si en algún momento de este espacio corto tenemos cuál es la gran profecía el mayor anticipo de la historia de todos los tiempos, para que sepamos cómo termina la historia de este mundo, porque si hay alguien que está escuchando este programa por última vez en su vida, ¿qué le queda? Tenemos que darle bueno, me parece como que se va a tener que quedar con las ganas, porque vamos a tener que dejarlo para el próximo sábado, porque ya no tenemos tiempo. Esas son como las películas continuará, lo dejamos ahí, continuará. De todos modos, Alejandro, con respecto a este tema de lo que está pasando de este virus, realmente no tiene ninguna modificación y es totalmente natural, digamos, o sea que acá hay algo más, digamos. Pero lo que viene, sí, van a venir otros virus que van a ser bastante más potentes, más dañinos, digamos. Por eso es que siempre, pues, vuelvo a decir, el sistema inmune es muy importante, tenerlo fortalecido, porque en ese caso no va a haber ningún tipo de repercusión, digamos, en el ser humano que lo dañe. Alejandro, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, por las propuestas y por todas las cosas que la verdad que nos enseñaste a nosotros y a los oyentes que están del otro lado, que también algunos me han enviado mensajes diciéndome qué bueno que está la nota con respecto a lo que estás hablando. Así que va a quedar como ahí, continuará. Si quieren saber más, creo que el próximo sábado aquí en Tribu Saludable. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta pronto. Quiero decirles que el Dios que conoce la historia conoce la vida de cada uno de nosotros y nos puede dar fortaleza para seguir adelante a pesar de cualquier adversidad. Sí, señor, total y absolutamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, y seguimos en contacto y vemos de organizar para el próximo sábado seguir con estos temas muy, muy interesantes y con más precisión, digamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, señorita, nosotros nos vamos despidiendo, la verdad, como dijimos, eso como un capítulo más, continuará el siguiente sábado, para que toda la gente, exactamente. Para sacarnos el miedo, y realmente son cosas que van a pasar, pero creo que si de alguna manera tenemos conocimiento, es como que esto va a ser mucho más llevadero para nosotros y para nuestra familia. Por eso me pareció interesante realmente esto de las profecías, porque creo que tenemos que saber, para no tener miedo, sino para conocer. Y si conocemos totalmente, no va a pasar absolutamente nada. Lo que siempre vamos a seguir recordando e insistiendo es mantener el sistema inmune, la verdad, fortalecido, que es muy importante. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado nuevamente aquí en Radio Sudamericana a las 21 horas en Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.